Si el Señor nos ayuda, el día de hoy veremos algunos aspectos de un servicio sacrificial. Vamos a ver de qué se trata esto del servicio sacrificial. No vamos a abordar todos los aspectos de un servicio sacrificial. Vamos a ver algunos elementos que componen ese servicio sacrificial. Hoy nos corresponde servicio sacrificial. Veamos este tema en tres encabezados principales. 1. Una súplica al servicio. 2. La entrega del cuerpo y del alma. 3. Considera la misericordia del Señor. Entremos a nuestro primer encabezado, que es una súplica al servicio. Una de las perversas filosofías de nuestro tiempo es aquella que busca el placer como objetivo de la vida. Como ustedes saben, esa filosofía es el epicureísmo. Se centra principalmente en la búsqueda de la felicidad y el placer. ¿A través de qué medios? No importan los medios, siempre y cuando se llegue al placer. Estar centrado en uno mismo es pecaminoso, ya que anula el servicio sacrificado en la iglesia. Aunado a esto, el orgullo de experimentar satisfechas las necesidades que antes eran considerados lujos, ahora son los derechos básicos. Y hemos olvidado lo que cuestan las cosas, y esto nos conduce a un falso sentido de justicia. Casi todos nosotros fuimos formados en un pensamiento socialista, de civismo, en donde tú tienes derechos y tus derechos te llevan a un sentido de justicia. Y ese falso sentido de justicia produce orgullo. Ejemplo de esto, y esto que voy a decir es una generalidad. Usted llega a su domicilio, enciende el apagador y listo, usted tiene energía eléctrica en su casa. Recordemos que no siempre fue así, y que para que usted hoy pueda disfrutar de ese servicio, hubo grandes esfuerzos tecnológicos y después esfuerzos logísticos para hacerle llegar la energía eléctrica hasta su domicilio. Y si por alguna condición encontramos que en algún lugar no tenemos ese servicio, nos frustramos debido a que es nuestro derecho básico y experimentamos que se nos está agraviando y que esa condición no es justa. Este ejemplo que estoy dando es imperfecto, ya que hoy en día la energía eléctrica es necesaria casi para todas nuestras actividades. El punto de lo que pretendo resaltar es que detrás de ese servicio que nosotros hoy consideramos básico, hay grandes esfuerzos. En ese sentido, el servicio representa un esfuerzo. No hay servicio que no conlleve un esfuerzo en sí mismo. Es decir, no hay un esfuerzo que por sí mismo nos genere placer, sino que el servicio en sí mismo ya implica que va a haber una inversión de trabajo, de energía y de, si quieren, cansancio y sufrimiento. En ese sentido, la iglesia debe presentar un servicio para glorificar a Dios y para el bien de la edificación de la iglesia, en el cual no estamos centrados en atender nuestras necesidades particulares, sino que delegamos nuestras necesidades particulares, las dejamos en casa y ahora damos paso a las necesidades de la iglesia. Dice la palabra de Dios en Romanos 12:1. Por tanto, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios,
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. Como les decía hace un momento, hermanos, aunque vamos a entrar en algunos aspectos de este texto, no vamos a ver todo el texto, solo vamos a ver algunos aspectos. Bien, si alguno viene a nosotros con órdenes, muy fácilmente nos ofendemos y experimentamos que nuestro orgullo es herido. Nos desagrada que alguien más pretenda mandarnos. Claro que podemos considerar el contexto. Lamentablemente, en algunas ocasiones olvidamos el contexto y reaccionamos contra toda orden. Nuestro falso sentido de justicia nos hace reaccionar ante cualquier intento de solicitud de sacrificio o de esfuerzo, y por lo tanto concluimos que no debemos prestar dicho servicio. ¿Por qué me lo piden a mí? Pídanselo a otros. Por lo general, en la Escritura encontramos mandamientos donde se nos ordena obedecer al Señor. Y digo que por lo general, cuando nosotros vamos a la Escritura vamos a encontrar mandamientos. Sin embargo, en algunas ocasiones encontramos que el Señor condesciende a razonar con su pueblo y por medio de sus siervos nos llama al servicio y al esfuerzo mediante un ruego. Es decir, Dios como monarca supremo tiene toda la autoridad, tiene todo el derecho para decir, te mando que hagas esto. Y la criatura, en su condición de inferioridad y de bajeza, ¿debería reaccionar ante eso o debería obedecer? Debería obedecer. Pero a pesar de que el Señor tiene ese supremo derecho sobre sus criaturas, en algunas ocasiones condesciende a razonar y por medio de sus siervos ruega. El apóstol, teniendo toda la autoridad para mandar a la iglesia, ahora en su enseñanza, utiliza un tono suave, casi dulcificado para la entrega de nosotros mismos al Señor. En ese sentido, cito al ministro puritano Matthew Henry: el cuerpo debe serle presentado. El cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo. La exhortación se presenta aquí de forma muy patética. Os ruego, hermanos, aunque fue un gran apóstol, llama hermanos a los cristianos más humildes, un término de afecto y preocupación. Emplea la súplica. Este es el método evangélico, como si Dios rogase por medio de nosotros, como le enseña 2 Corintios 5:20. Aunque podría mandar con autoridad, sin embargo, por amor, más bien suplica. El pobre usa la súplica, como lo enseña Proverbios 18:23. Esto es para insinuar la exhortación para que sea más eficaz. Muchos se dejan llevar más fácilmente si se les trata con amabilidad. Son más fáciles de persuadir que de persuadir, termina la cita. El apóstol le ruega a la iglesia que se entregue a Dios. Le ruega. No está utilizando un tono severo, está utilizando una súplica, un ruego. Dice el ministro, es muy patético. Eso de patético no es como la palabra que para nosotros es como trágico. La palabra patético es que hace uso de una súplica. El apóstol plantea que la fuente de toda obediencia a Dios primero tiene fundamento en la entrega de uno mismo a Dios. No puede haber un servicio a Dios si primero no nos entregamos a Dios. El apóstol en esta súplica de entrega a Dios comprende tanto el cuerpo como el alma.
ya que la forma de vida de adorar a Dios es con el cuerpo y con el alma, ya que el cuerpo físico es el instrumento de las facultades del alma. Este cuerpo no es para desechar, este cuerpo es el instrumento de las facultades de nuestro entendimiento, de nuestros afectos y de nuestra voluntad. En ese sentido, nuestro cuerpo obedece a nuestras facultades. Por eso no se pueden separar a la hora de la obediencia. La entrega que el apóstol plantea es una entrega de servicio al Señor, que por supuesto incluye el cuerpo, el entendimiento, la razón y los afectos. No está escapando que cuando dice presenten sus cuerpos, bueno, nada más presenten ahí el títere, pero dejen su mente y su razón por otro lado. No, está diciendo preséntense ustedes en alma y cuerpo. El apóstol en ningún momento está considerando que este servicio será bien agradable para el remanente de pecado en el creyente, porque establece que es un sacrificio. Si bien el apóstol Pablo con este sacrificio está haciendo referencia a los sacrificios de la antigua economía, también tiene un sentido de presentar un servicio que conlleva un esfuerzo. El apóstol no está planteando que el servicio a Dios debe ser cómodo y garantizando los derechos básicos del que sirve, sino que el apóstol deja entrever que habrá esfuerzo en el servicio, habrá una aplicación de energía, de un gasto de energía. El creyente debe presentar su cuerpo y su alma al servicio sacrificado. Cuando se piensa que solo se debe presentar el corazón y el amor sin un servicio externo al Señor, en el menor de los casos presenta un servicio incompleto, por no decir imperfecto. El Señor nos adquirió por precio y no solo compró nuestra alma, sino que también compró nuestro cuerpo. Bien, ahora veamos la entrega del cuerpo y del alma. En ese sentido cito al ministro puritano Matthew Henry. El deber impuesto presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, aludiendo a los sacrificios bajo la ley que se presentaban o ponían ante Dios en el altar, listos para ser ofrecidos a Él. Sus cuerpos, todos ustedes mismos, así expresado porque bajo la ley los cuerpos de los animales eran ofrecidos en sacrificio, como le enseña 1 Corintios 6:20. Se refiere a nuestros cuerpos y espíritus. La ofrenda era sacrificada por el sacerdote, pero presentada por el oferente, quien transfirió a Dios todos sus derechos, títulos e intereses en ella. Al poner su mano sobre la cabeza de la misma, aquí se toma como sacrificio todo lo que es por designio propio de Dios dedicado a Él. Termina la cita. ¿Qué nos está diciendo el ministro puritano? Que el deber del creyente es presentar tanto el cuerpo como el alma en sacrificio vivo. Y nos está diciendo que aquí hay una alusión a los sacrificios bajo la ley. En ese sentido, el creyente, todo, completo, en alma y cuerpo, debe ser presentado en sacrificio, como lo eran aquellos animales bajo la antigua economía. Pero ese sacrificio es exactamente igual bajo el antiguo pacto y en el Nuevo Testamento. No, de ninguna manera. Allá, recuerden, se llevaba el animalito, se presentaba un animal vivo en representación de aquel oferente. El sacerdote recibe la ofrenda y lo sacrificaba. En ese sentido, lo mataba. Hoy no se nos exige eso a nosotros. Por eso no es exactamente igual, porque al venir Cristo y al cumplir con la esencia de aquella sombra, ya no se hace necesario ese sacrificio.
Aquí se exige un servicio vivo. Recuerden que había servicios sacrificados y presentación de ofrendas. No siempre todos los casos terminaban todos los animales en muerte, ni todas las ofrendas representaban muerte. Algunas, recuerden, eran tortas de harina amasada con aceite. Esas son ofrendas de presentación. En ese sentido nos dice que el creyente debe presentarse ante el Señor con un servicio sacrificial. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 6:20. Porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Miren qué claro. En el cuerpo y en el espíritu. ¿Y a quién le pertenecen? ¿Me pertenecen a mí? Como son comprados por precio, le pertenecen a Dios. Cuando el Señor salvó a los suyos, los salvó de forma completa, es decir, compró su alma y compró su cuerpo. No para que el creyente sea un agente suelto y que ya una vez comprado, él decida a quién servir. Porque recuerden que estamos bajo un mundo de dominio. O se es esclavo del pecado o se es esclavo de Cristo. Ahora, al ser comprado por Cristo, entonces deja de ser esclavo del pecado y ahora pasa a ser siervo de Dios. O sea, sirviente o esclavo de Cristo. En ese sentido, cito al ministro puritano Matthew Henry. Somos templo, sacerdote y sacrificio, como Cristo lo fue en su sacrificio peculiar. Había sacrificios de expiación y sacrificios de reconocimiento. Cristo, quien una vez fue ofrecido para llevar los pecados de muchos, Él es el único sacrificio de expiación, termina la cita. El ofrecimiento y sacrificio de nosotros mismos al Señor no tendría valor si no fuera por la obra y la persona de nuestro Señor Jesucristo. El creyente en sí mismo no tiene valor para ser acepto delante de Dios, sino solo por la ofrenda y la intercesión de nuestro Señor Jesucristo, el mediador entre Dios y los hombres. Entonces es que el creyente puede ser recibido como un sacrificio vivo. Si sacamos a Cristo de la ecuación en su presentación de oblación y de intercesión, nosotros no podemos presentarnos. Ningún creyente podría presentarse delante de Dios. Es decir, el único sacrificio agradable al Padre es el sacrificio de su Santo Hijo Jesucristo. Y es en la representación de Cristo que el creyente es acepto en la presentación de su ofrecimiento al Señor. En ese sentido, cito al ministro puritano Matthew Henry. Pongan atención porque es una cita un poco larga. Pero nuestras personas y acciones ofrecidas a Dios por medio de Cristo, nuestro sacerdote, son como sacrificios de reconocimiento para su honor. Presentarlas denota un acto voluntario realizado en virtud del poder absoluto y despótico que la voluntad tiene sobre el cuerpo y todos sus miembros. Debe ser una ofrenda voluntaria. Sus cuerpos, no sus animales. Esas ofrendas legales, así como recibieron su poder de Cristo, también tuvieron su periodo en Cristo. Presentar el cuerpo a Dios implica no solo evitar los pecados que se cometen con o contra el cuerpo, sino también usarlo como siervo del alma en el servicio de Dios. Es glorificar a Dios con nuestros cuerpos, como le enseña 1 Corintios 6:20. Ocuparlos en los deberes de la adoración inmediata y en la asistencia diligente a nuestros llamamientos particulares y estar dispuestos a sufrir
por Dios con nuestros cuerpos cuando seamos llamados a ello. Termina la cita. Estar dispuestos a sufrir por Dios con nuestros cuerpos cuando seamos llamados al servicio. Nuestras personas y acciones ofrecidas a Dios por medio de Cristo, nuestros sacerdotes son como sacrificios de reconocimiento para su honor. ¿Qué significa que son de reconocimiento? Que no meramente nosotros vamos a ser como esos animalitos. Nosotros, hermanos, no vamos a ser ofrecidos como víctimas por el pecado, es lo que quiere decir. Pero hay algo importante en ese servicio, y es que el elemento sea voluntario. La cuestión clave del servicio sacrificial es un servicio voluntario. Cuando el sacrificio no es voluntario, es decir, la voluntad no es persuadida, sino forzada, entonces ya no puede ser un sacrificio en los términos establecidos por el Señor y por consecuencia no puede ser aceptado. A mí me obligaron. Yo no vine voluntariamente. Entonces ese sacrificio, cuando ya no es voluntario, sino forzado, ya no puede ser un sacrificio en los términos que Dios establece. Y entonces se convierte precisamente en un sacrificio forzado que usted no quería presentar. Que es llamado a un servicio y lo realiza a regañadientes, con berrinche, y nada más anda buscando con quién desquitarse porque usted no quería presentar ese sacrificio. Y es ahí donde su sentido de justicia es agraviado y experimenta que usted no merece ser tratado de esa manera, porque usted tiene derechos que no deben ser aplastados según su propio sentido de justicia. Noten, el servicio al Señor debe ser una ofrenda voluntaria y no una ofrenda que otros obtuvieron de usted. Cuando sucede que otros obtienen de usted un servicio, entonces hay un agravio. Cuando otros obtienen algo que usted no quería dar, entonces ahí hay un aprovechamiento. Pero escuchen esto. Si por alguna razón usted se considera agraviado en el servicio a Dios, se hace necesario evaluar sus motivaciones al servir. El servicio del creyente no debe ser obligado porque otros le están presionando. El servicio al Señor debe ser una entrega voluntaria, tanto de tiempo, esfuerzo y recursos. Porque noten esto, hermanos. ¿Recuerdan ese pasaje que dice: aquellos a los que se les perdona poco, aman poco, y aquellos a los que se les perdona mucho, aman mucho? Aquellos que se saben deudores ante el Señor tienen mayor disposición al servicio, mientras que aquellos que son menos conscientes de su deuda son más tendientes a exigir justicia y el respeto de sus derechos. Presentar el cuerpo al Señor no solo es abstenerse del pecado, nos estaba diciendo el ministro puritano. Está bien que se abstenga de pecado, pero no se limita a esa abstinencia, sino que se extiende a presentar un servicio. Es decir, ¿para qué vamos a usar el cuerpo? Para glorificar al Señor. Usar el alma y el cuerpo para glorificar al Señor mediante un esfuerzo sacrificado. Cuando el verdadero creyente es llamado a servir, está dispuesto al servicio sacrificial. El verdadero creyente puede implicar que el llamado al servicio conllevará cierta carga y cierto sufrimiento. Sería, en el menor de los casos, incongruente que alguien fuera llamado a servir
y que ese servicio suene a servicio sacrificial y que usted esté pensando en obtener placer. No tiene sentido. ¿Por qué? Porque el esfuerzo conlleva carga. En sí mismo conlleva sufrimiento. Pero vamos a poner que alguien que se le solicite un servicio desconocía que cuando se le llama al servicio entonces conlleva la inversión de energía, tiempo y recursos. Entonces debemos hacer la aclaración que cuando se llame a un servicio, desde ahora comience a entender de aquí en adelante que todo el llamado al servicio no es un llamado al placer y a la comodidad, sino a cierto sufrimiento, que si bien no es un sufrimiento sostenido en el tiempo, sí implica la inversión de energía de nosotros mismos al Señor. La adoración al Señor no debe quedarse solo en deseos de servirle, sino que nuestro deber es presentar nuestros cuerpos al servicio sacrificado. Presentar nuestros cuerpos al Señor implica la totalidad de nuestra atención, de nuestra energía y de nuestro tiempo. El creyente sabe que todo lo que le pertenece al Señor tiene que regresar al Señor. Y por ello se hace necesario rendir el entendimiento, la energía y el tiempo que el Señor le ha concedido. En ese sentido cito al ministro puritano Matthew Henry. Es entregar los miembros de nuestros cuerpos como instrumentos de justicia. Aunque el ejercicio corporal por sí solo es de poco provecho, en su lugar es prueba y fruto de la dedicación de nuestras almas a Dios. Primero, ofrézcanlos como sacrificio vivo, no muertos, como los sacrificios bajo la ley. Un cristiano ofrece su cuerpo como sacrificio a Dios, aunque no lo entrega para ser quemado. Un cuerpo sinceramente consagrado a Dios es un sacrificio vivo por alusión. Lo que estaba muerto por sí mismo no podía ser comido y mucho menos sacrificado. Deuteronomio 14:21. Y por oposición, el sacrificio debía ser inmolado. Pero tú puedes ser sacrificado y aún así vivir. Un sacrificio incruento. Los bárbaros paganos sacrificaban a sus hijos, a sus dioses ídolos, no como sacrificios vivos, sino inmolados. Termina la cita. Ahora bien, un sacrificio vivo necesariamente es un sacrificio inspirado con la vida espiritual del alma. El principio aquí consiste en la comunicación de vida de Cristo hacia el creyente. En otras palabras, es Cristo viviendo en el alma por la fe, lo que hace del cuerpo un sacrificio vivo. Como ustedes saben, lo espiritual es referido al Espíritu de Dios. No se refiere a la existencia del alma. Lo espiritual se refiere a aquello que le compete al Espíritu de Dios. Bajo el viejo pacto, ustedes recordarán, ni se debía comer un animal que en el campo lo encontraran muerto, y un animal que estuviera muerto no podía ser presentado para las ofrendas. Y esa es una cuestión que pasa no solamente en el pueblo judío, sino queda como un registro para todos. Es difícil saber de alguien, no sé si lo haya, pero es difícil saber de alguien que se encuentra un animal muerto en el camino y va y se lo come. Eso no sucede.
O que sus animales que estuvo cuidando en el ganado, que murió por alguna enfermedad, entonces vaya y se lo coma. No. Lo mismo sucede con el sacrificio a Dios. Si el animal muere o se lo encontró en el camino, no puede llevarlo a presentarlo como ofrenda. Tiene que presentarlo vivo para que entonces pueda ser sacrificado. ¿Para qué? Primero, para que represente a Cristo. Y segundo, porque estamos hablando que eso sucedía en el antiguo pacto. Eso era una sombra de Cristo. Segundo, para que el oferente sea aceptado como sacrificio. Eso también implica que si el creyente va a ofrecerse al Señor, antes debe ser santificado. Sí. Esto significa que todo servicio y obediencia al Señor consiste en la rectitud del corazón y de la vida. En otras palabras, sin santidad no podemos servir al Señor. Si alguno pretende servir al Señor, entonces debe conformarse a la naturaleza y la voluntad del Señor. Imaginen que en el tabernáculo los utensilios, además de estar destinado para los usos del servicio a Dios, también fueran los instrumentos de las fiestas paganas de los reyes. Es escandaloso, es grotesco, es una ofensa, es deshonroso, vil y pecaminoso. De ahí que nuestros cuerpos no deben ser instrumentos del pecado y de la impureza. Eso nos habla de una consagración de aquellos instrumentos del tabernáculo y nos apunta a la consagración de nosotros mismos al Señor. Bien, vamos a dejar hasta ahí el segundo punto. Pasemos a nuestro tercer encabezado, que es: considera la misericordia del Señor. Ahora bien, el sacrificio vivo debe ser considerado por la causa de la misericordia del Señor. La convicción para servir al Señor es su inmensa misericordia. Noten esto. Cuando nosotros pensamos cuál es la mayor misericordia de Dios, tenemos que acudir al Evangelio. La mayor misericordia de Dios debe ser considerada a la luz del Evangelio. Y esto nos conduce nuevamente a Cristo, debido a que la mayor misericordia de Dios es el ofrecimiento de Cristo. Entonces, ¿cuál es la perspectiva del creyente para ofrecerse como sacrificio vivo al Señor? Noten esto. Si el creyente considera el servicio a Dios desde la perspectiva de la entrega de Cristo a Dios en favor de los creyentes, entonces el creyente tiene suficientes razones para servir sacrificialmente al Señor. Porque su fundamento para servir es la mayor misericordia evangélica, que es Cristo. En ese sentido, cito al ministro puritano Matthew Henry: consideren las misericordias de Dios. Les suplico, por las misericordias de Dios, una afectuosa obsesión que debería inducirnos a la obediencia. Este es un argumento sumamente convincente. Existe la misericordia que está en Dios y la misericordia que proviene de Dios. Misericordia en la fuente y misericordia en los arroyos. Ambas se incluyen aquí, pero especialmente las misericordias del Evangelio mencionadas en el capítulo 11, quiere decir de Romanos. La transferencia de lo que los judíos perdieron por su incredulidad a nosotros, los gentiles, como lo enseña Efesios 3, 4, 6. Las misericordias seguras de David, como lo enseña Isaías 55, 3. Dios es un Dios misericordioso. Por lo tanto, presentémosle nuestros cuerpos. Él se asegurará de tratarlos con bondad y sabe cómo considerar su condición
pues es de infinita compasión. Recibimos de Él cada día los frutos de su misericordia, particularmente la misericordia para con nuestros cuerpos. Él los creó, los mantiene, los compró, les ha dado una gran dignidad. Es por la misericordia del Señor que no seamos consumidos, que nuestras almas se mantengan vivas, y la mayor misericordia de todas es que Cristo se hizo no solo su cuerpo, sino también su alma, ofrenda por el pecado, que se entregó por nosotros y se entregó a nosotros. Ahora bien, no podemos dejar de pensar en lo que le daremos al Señor por todo esto. ¿Y qué le daremos? Ofrezcamos como reconocimiento de todos estos favores, todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que podemos hacer, y después de todo, son solo muy pocos retornos para lo que recibimos, y sin embargo, porque es lo que tenemos. Termina la cita. Estamos diciendo que la razón para servir al Señor es su inmensa misericordia evangélica. Lamentablemente, en muchas ocasiones, al ser convocados al servicio, lo primero en lo que pensamos no son las misericordias de Dios, sino que pensamos en la conveniencia del servicio. En lugar de reflexionar en los favores que el Señor nos ha extendido en Cristo, comenzamos a pensar en lo difícil que será servir. En lugar de pensar, nos convocaron al servicio y nuestra mirada esté puesta en la misericordia del Señor. ¿Y si es difícil? ¿Y si está lejos? ¿Y si no me puedo transportar? ¿Y si es muy temprano? ¿Y si es muy tarde? Comenzamos a pensar en todo lo que tengo que gastar, en lo injusto que fue el pedido. Mira cómo lo pidió el pastor. Si lo hubiera pedido, por favor, lo hubiera hecho. Comenzamos a pensar si acaso es acorde, ese pedido será acorde a mi dignidad. ¿No estarán aplastando mis derechos al pedirme eso? ¿Respeta mi honor? ¿Representa mi dignidad? ¿Es acorde a mis derechos? Que por cierto, mis derechos son muchos y son antes que la consideración de la misericordia y del servicio al Señor. Le quiero hacer una pregunta. Cuando usted es convocado a un servicio al Señor, ¿en qué piensa? ¿Qué le viene al pensamiento cuando es convocado al servicio? La respuesta que usted tenga da evidencia de lo que somos y en dónde está puesto nuestro corazón. Supongamos que hoy mismo somos convocados para que la próxima semana realicemos una tarea imprevista. ¿Cuál es su primera impresión? ¿Qué clase de respuesta va a dar? Si su respuesta es, otra vez nos van a poner a hacer ese tipo de tareas. O, yo tengo muchas cosas que hacer. O voy a decir que sí voy, pero no llegaré temprano para no cansarme tanto. Porque debo guardar energías para gastarlas en mi pecado. O su respuesta es de enojo contra el pastor o contra quien convocó al servicio. Entonces usted no está considerando las misericordias de Dios, sino que está considerando su comodidad, está considerando su confort, está considerando desde el sujeto y no desde el objeto. A quien debemos servir es al Señor y no a los hombres. Porque pronto olvidamos que todo nuestro servicio es al Señor y no a los hombres. Cuando comenzamos a pensar nuestro servicio es para tal persona, para que tal persona sea beneficiada, claro que entonces experimentamos un sentido de injusticia. Dice la palabra de Dios en Colosenses 3, 23, 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que
que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. La recompensa no es algo que el Señor nos va a dar, sino la recompensa es lo que el Señor nos otorgó en sus misericordias evangélicas. Pero vean, cuando olvidamos el objeto de nuestro servicio, experimentamos que nuestros derechos son aplastados. Ya vinieron a machacar mis derechos. Y que todo pedido o demanda de servicio es injusto. Y si acaso llegamos a servir, lo hacemos con cierto revanchismo y con un falso sentido de justicia. Comenzamos a pensar cómo establecer justicia por nosotros mismos. Cuando hablamos del objeto del servicio, ¿qué queremos decir? Queremos decir que así como el objeto de la adoración del creyente es Dios mismo, así el objeto del servicio del creyente es Dios mismo. Cuando Dios no es el objeto del servicio, entonces ese supuesto servicio se convierte en algo subjetivo. Es decir, ese servicio gira en torno al sujeto. Ese sujeto puede ser uno mismo o puede ser otra persona. Cuando ese servicio no es para Dios y es para cualquier otra persona antes que para el Señor, por supuesto que el sacrificio, que debía ser voluntario y que debía estar soportado por la misericordia de Dios, se convierte en una excesiva demanda que atropella nuestros derechos más básicos, y el que presta el servicio de alguna manera experimenta la necesidad de quejarse. Lo más lamentable de olvidar el objeto de nuestro servicio es que, cargados de ese falso sentido de justicia, entonces el corazón se enciende de una forma de revanchismo o cierta venganza, y entonces la lengua también es inflamada y la expresión de eso se produce en términos de murmuraciones. La murmuración es pecaminosa. La murmuración procede de un corazón insatisfecho. Tan solo recuerden al pueblo de Israel quejándose y murmurando de sus condiciones en el desierto. Y hasta afirmaron que Moisés los sacó para matarlos. Nos sacaste para matarnos aquí en el desierto. Porque ellos tenían derechos, ¿se dan cuenta? Nuestro derecho es vivir y tú nos sacaste para matarnos. ¿Los sacó para matarlos? No es verdad. Estaban extralimitando las cosas, estaban exagerando las cosas, porque su corazón fue inflamado de venganza, de codicia, de injusticia. Y esto se produjo a través de la murmuración. El corazón insatisfecho busca justicia. Falsa justicia, quiero decir. Busca que su honor no sea manchado, y si acaso considera que su dignidad fue menoscabada, va a buscar que su daño sea reparado. Y en esas condiciones casi no le importan los medios por los cuales eso se pueda conseguir, con tal de que experimente satisfacción, ya sea por una vía legítima, o por venganza, o por la fuerza. Pero mi honor debe ser resarcido. Aquellos que, al ser convocados al servicio y que experimentan que su dignidad no debe ser aplastada, entonces muchas veces quisieran controlar la situación al punto de querer incluso controlar a aquellos que están sirviendo junto con él o ella. O pueden llegar a experimentar que las personas deberían comportarse de acuerdo a sus propias expectativas. Y si esto no sucede así, cuidado, porque su murmuración no conoce límites. Y eso evidencia no solo falta de sabiduría y prudencia, sino un corazón gobernado por el orgullo. En ese sentido, cito al ministro puritano Thomas Watson: no murmures de las cosas que la sabiduría divina ordena. ¿No es más posible
encontrar errores en la obra de la providencia que hallarlos en la obra de la creación. Es pecado tanto disputar con la providencia de Dios como negarla. Si los hombres no actúan como nosotros quisiéramos, actuarán como Dios quiere que lo hagan. Termina la cita. A veces, pongan atención en esto, hermanos, para que lo recuerden. A veces Dios instrumentará a los impíos para purificar a los creyentes. Y esta instrumentación puede ser que aquel impío, en el propósito divino, hiere el orgullo de los creyentes. Y eso no debe ser motivo de murmuración, sino de reflexión. Porque si las personas no actúan como nosotros queremos, entonces actuarán como Dios quiere. Adicionalmente, las mujeres son más propensas a este tipo de pecados irreflexivos, que muchas veces, al calor de la situación, son llevadas a expresar su inconformidad de manera pecaminosa. Hermanas, si las personas no actúan como usted quiere que lo hagan, recuerde que actuarán como Dios quiere, aunque algunas veces eso pueda representar que su orgullo se vea herido. La iglesia no fue dejada en la tierra por pura ociosidad. La iglesia fue dejada para glorificar al Señor, para adorar al Señor, para ser instrumento en la edificación de la iglesia y para participar del extendimiento del reino de Dios. Noten que eso necesariamente va a implicar la inversión de tiempo, de energía y de recursos. Y puede darse el caso que eso no se dé en las mejores condiciones. No va a ser cómodo. Históricamente la iglesia ha tenido que ser atribulada, y ha tenido que sufrir, y ha tenido que ser puesta en condiciones contrarias a la comodidad y a la aceptación. No toda la gente aceptó a la iglesia. ¡Ay, qué linda es la iglesia! No, muchas veces hubo rechazo por parte de la sociedad, incluso persecución a la iglesia. Y eso no debe desalentarnos. Al contrario, eso debe motivarnos a saber que al final la iglesia verdadera, resultará triunfante. En ese sentido debemos recordar que la iglesia fue dejada aquí en la tierra para que en ella se manifiesten los propósitos divinos. Y dentro de esos propósitos, al Señor le ha placido que la iglesia sufra y que muchas veces sea puesta en estrechez. Y la murmuración no es una opción para el verdadero creyente. Por lo tanto, el servicio del creyente debe ser un servicio alegre. No solo es que el creyente deba servir con cara de alegría, sino que esa alegría sea una verdadera alegría, considerando la obra de regeneración, si es que acaso el Señor hubiera operado para producir una nueva criatura. Es decir, ese servir alegres no es mientras lo hagan sonrían. No se está diciendo eso, sino un contentamiento al servir al Señor. Porque la tristeza sostenida en el servicio no manifiesta que el Señor haya obrado regeneración. La tristeza en el servicio es como una ventana empañada. No es que el servicio por sí mismo exija que usted salte de alegría. No estamos diciendo eso, no significa eso. Sino que aquellos que han sido beneficiados por las misericordias de Dios, consideren todo lo que el Señor ha obrado en ellos y rindan un servicio alegre. En ese sentido, cito al ministro puritano Thomas Watson. Si consideramos lo que Cristo nos ha forjado con su sangre y forjado en nosotros por su Espíritu, es un motivo de gran alegría. Y esta alegría glorifica a Dios,
Cuando un siervo está siempre decaído y triste, esto refleja algo de su amo. Seguro le mantiene con dureza, no le da lo que es necesario. Así, cuando los hijos de Dios cuelgan las arpas en los sauces, muestran que seguro no sirven a un buen amo, que se arrepientan de lo que han escogido. Esto refleja deshonra para Dios. De la manera como los pecados groseros de los malvados traen escándalo al Evangelio, así las vidas cabizbajas de los piadosos. Servid al Señor con alegría, como le enseña el Salmo 102. Su servicio a Él no le glorifica a menos que sea con alegría. Termina la cita. Servir al Señor con tristeza y con enojo es pecado. Servir al Señor todos amargados es pecado. De la manera como los pecados groseros de los malvados traen escándalo al Evangelio, así las vidas cabizbajas de los piadosos. ¿No les parece grave eso? Cuando un creyente o uno que dice sostener la doctrina cristiana sirve con tristeza y enojo al Señor, trae afrenta al Señor. Es como aquella expresión de la palabra de Dios en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 14, que dice: mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos del Señor. Aquel que dice que es creyente, pero con sus hechos, sus murmuraciones, sus tristezas, sus quejas, su enojo, y encolerizado sirve al Señor, puede hacer que los enemigos del Señor blasfemen contra el Señor. Además, que se da a entender que ese sirviente no es bien tratado por su amo. Está ahí, pero le tratan mal. Seguro su amo lo tiene amenazado y no le da lo necesario. Al menos eso es lo que se da a entender. Esa es otra mala concepción también que se arrastra desde el romanismo. Porque noten la enseñanza, y es que el creyente, al considerar las misericordias del Señor, entonces presenta un sacrificio alegre al Señor. Pero lamentablemente muchos aún piensan que si sirven de alguna manera deben recibir una recompensa, porque, ¿qué decían allá en el romanismo? Que Dios te lo pague. Noten el error, porque si la consideración es la misericordia recibida, entonces el que sirve ya no espera una paga. Se hace un llamado al trabajo, al servicio y al esfuerzo. Y el que busca establecer una justicia socialista y comunista no piensa en cómo puede glorificar al Señor, sino que comienza a razonar en términos de lo que es más equitativo, qué es lo más parejo, y la forma de que otros participen que sea lo más parejo posible, en lo que se sienta menos agraviado y expresa: yo sí participo, pero se debe hacer a mi manera y en mis términos y de acuerdo a mi experiencia. ¿Qué está manifestando? Que no hay una disposición de aprender, sino de competir. Hay una disposición de manifestar un liderazgo contencioso, porque está pensando en sí mismo, no en los otros. Otro puede llegar a expresar: bueno, sí lo hacemos, pero si lo hacemos, ¿qué nos van a dar? Noten que ya está centrado, pensando en él mismo, busca su beneficio, busca una ganancia, un reconocimiento. Pero ¿qué nos dice la divina respuesta? Dice la palabra de Dios en Romanos 15, 2, 3. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo para su bien, para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito: los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Noten esto: ni aun Cristo en su servicio se agradó a sí mismo. Así da cada creyente, al presentar su servicio, su energía, su tiempo, sus recursos, debe hacerlo agradando al Señor.
El epicúreo vive para sus placeres. Piensa en cómo complacerse a sí mismo. Pero la palabra de Dios nos enseña que los verdaderos creyentes no buscan satisfacer sus propias ambiciones, sino que buscan glorificar al Señor con todo su servicio. En ese sentido, cito al reformador Juan Calvino, al decir que un cristiano no debe complacerse a sí mismo, insinúa que no debe estar enfocado en satisfacer sus propios deseos, como suelen estar aquellos que se contentan con su propio juicio y descuidan imprudentemente a los demás. Y esta es, en verdad, una advertencia muy apropiada para el tema en cuestión, pues nada impide y frena más los actos de bondad que cuando alguien está demasiado absorto en sí mismo, de manera que no tiene cuidado por los demás y sigue solo sus propios consejos y sentimientos. Termina la cita. En ese sentido, hermanos, quiera el Señor concedernos un servicio sacrificial y concedernos gracia y capacitación para servirle. Oremos.